Buenas tardes, hoy es 28 de marzo del 2012 y vamos a continuar con las tutorías virtuales de matemáticas del segundo nivel y de la tercera evaluación. Ayer por problemas con el programa de grabación no pudimos realizar la tutoría virtual, con lo cual la vamos a realizar ahora. Comenzaremos con el bloque temático 5, es decir, la estadística y la probabilidad. Y comenzaremos en el día de hoy cómo se realiza un estudio estadístico, es decir, el tema 1. Vamos a comenzar con unos conceptos básicos de estadística. La estadística es la parte de las matemáticas que se dedica al estudio de los datos, es decir, los organiza en conjunto para poder obtener luego unas conclusiones. Algunos términos debemos ir conociéndolos y familiarizándonos con ellos para posteriormente comprender mejor un estudio estadístico completo. Población sería el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. Individuo sería la unidad estadística, es cada uno de los elementos que componen la población. Muestra, evidentemente no siempre se puede realizar un estudio estadístico para toda la población, puesto que puede llevar un derroche de tiempo muy grande y también una inversión económica muy grande. En este caso vamos a acotar la población a una pequeña muestra. Debe ser lo más representativa posible de la población. Generalmente la muestra será mucho más pequeña que la población. Como ejemplo, por ejemplo, los sondeos previos a las elecciones tratan de, si son unas elecciones generales, pues en las distintas provincias de las distintas comunidades autónomas van a hacer encuestas a ciudadanos de distinto nivel socioeconómico y en distintos barrios, es decir, en barrios donde teóricamente un partido político ha obtenido en el pasado más votos y en barrios donde otro partido político suele ser el más votado. De esta manera, pues evidentemente, haciendo una muestra a un conjunto de individuos, se hacen unos sondeos y por lo tanto se mide la intención de voto. Evidentemente, si tuviese que realizarse individuo por individuo a todos los ciudadanos con derecho a voto, es decir, los que tienen mayoría de edad, sería muy costoso. Entonces se realiza una muestra. La variable será la característica, es decir, el atributo medida que se desea conocer y estudiar. Esta característica se puede tomar un número de valores finitos o infinitos. Las variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas para las cuales las mediciones arrojan datos numéricos y a su vez se pueden diferenciar continuas o discretas. Las continuas serían aquellas que se pueden tomar cualquier valor dentro de cierto intervalo de números reales, por ejemplo, altura, peso, precio, etc. Es decir, una persona puede medir 2 metros, pero también puede medir 1,8 y también puede medir 1,85. Por lo tanto, no son números enteros. Sin embargo, las variables discretas es aquella que obtiene su valor en un proceso de conteo, el número de libros, número de alumnos, el número de hermanos. El número de libros, de alumnos y de hermanos es indivisible, es decir, tengo un libro, tengo dos, o hay 27 alumnos o hay 13, pero no se puede tener ni 3,5 alumnos ni 2,5 hermanos. No admiten valores intermedios entre los valores, como si lo admitían las variables continuas. Eso serían las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas para las cuales no es posible hacer mediciones numéricas. En este caso, las observaciones son categorías que se pueden solamente clasificar o rotular. Por ejemplo, color de pelo, color de ojos, profesión, marca de coches, etc. Representatividad de las muestras. Evidentemente, las muestras deben ser representativas de la población.
Si no, no tendría sentido coger una muestra, es decir, un conjunto de individuos de la población, si no van a ser característicos de esta población. Cuando hablamos de representatividad de una muestra, nos referimos ¿a qué nos referimos? Tendrá que ver con un porcentaje determinado del tamaño de la población. ¿Será un 20% suficiente? ¿Alcanzará con un 50%? ¿Tendrá que ver con la variabilidad de la característica a analizar en la población? Bueno, dependerá de cada tipo de estudio estadístico, de la variable y bueno, de otras características. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a aclararnos un poquito. Si tenemos dos cortes de tela de unos 8 metros cada uno para hacer unas cortinas, una sería lisa y de color amarillo, mientras que la otra sería estampada con flores de diversos colores y tipos. Necesitaríamos elegir unos botones adecuados para adornar estas telas. El color del barral para colgarlas y el hilo para coserlas. Evidentemente, al salir de casa para ir a buscar todo lo que necesitamos, no podemos cargar con todos los cortes de telas y simplemente llevaríamos una muestrecita, es decir, no llevamos la población entera, sino llevamos una muestra. Esta muestra debería ser lo más representativa. Entonces, con esta muestra tendríamos una idea exacta de la tela. La pregunta es, ¿la muestra a cortar de tela amarilla será del mismo tamaño que la de estampada, que de la tela estampada? Pues vamos a ver. No. Con un simple cortecito pequeño que hagamos en la punta de la tela amarilla, nos va a quedar una idea bastante clara del color, es decir, se lo podemos enseñar al dependiente o dependiente de la tienda y ya sabemos si va a combinar con los botones, con el hilo. Sin embargo, tendremos un problema mayor si tenemos una tela estampada, es decir, no es homogénea como la amarilla, sino es heterogénea. En este caso, la población tela estampada, entre comillas, llamamos población, es muy heterogénea. Es decir, tiene características muy distintas, puesto que el estampado tiene flores y tiene distintos colores. Entonces, la muestra, para que sea representativa, no puede ser una esquinita. Tiene que ser un trozo más grande que en el caso de la amarilla. Al cortar un trozo más grande tendremos idea de todos los colores que tiene y entonces nos servirá y tendremos una idea bastante más clara de lo que va a combinar con ese trozo de tela. Es decir, para una población con características homogéneas, de la amarilla, será suficiente con una muestra pequeña. Sin embargo, es decir, con esos resultados del muestreo se podrá extrapolar o generalizar para el conjunto de la población. Sin embargo, cuando la población es heterogénea, es decir, más diversa, el tamaño de la muestra deberá ser mayor para que sea representativo. La representatividad en estadística se logra con el tipo de muestreo adecuado, que siempre incluye la aleatoriedad, es decir, debe realizarse al azar en la elección de los elementos de la población que forman la muestra. La representatividad será más o menos grande, pero nunca será completa. No siempre se lleva a cabo la aleatoriedad. Vamos a, como he dicho anteriormente, habrá muestreos aleatorios o no aleatorios. Por ejemplo, si tengo que hacer un estudio sobre las especies vegetales que hay a la base de los troncos de un pinar, no puedo elegir siempre aleatoriamente, porque si lo elijo al azar y resulta que por casualidad cojo un pino que se sitúa alrededor de la carretera y tengo que muestrear las especies vegetales que se encuentran en su base, pues puede ser que al encontrarse al lado de la carretera sufra contaminación y las muestras que obtenga no sea representativa del conjunto de flores que forman ese pinar. Sin embargo, tendré entonces que elegir pues, un pino que cumpla una serie de condiciones, que esté en el centro del pinar, que no esté en una ladera muy soleada ni muy umbría. Entonces aquí elegiríamos un muestreo no aleatorio. Si fuese aleatorio y
al azar eligiésemos un pino en esta zona, pues no sería representativo. Si eligiésemos un pino que ha sido calcinado y que ha existido un incendio forestal, pues la información que voy a obtener de este muestreo no me va a servir de nada. Entonces, los no aleatorios eligen los elementos en función de que sean representativos. Por lo tanto, aquí predomina la opinión del investigador. Los aleatorios serían todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar, de forma que de cada miembro de la población tuvo igual oportunidad de salir en la muestra. Puede ser a su vez simple, estratificado o sistemático. A continuación vamos a ver el punto 2, es decir, las etapas de un estudio estadístico. Primero determinaremos el objetivo del estudio, las características que queremos estudiar, es decir, la variable y el conjunto de individuos sobre el que vamos a realizar el estudio, es decir, la población. Si no es posible trabajar con toda la población, realizaremos el estudio sobre una pequeña muestra de esta población. A continuación recopilaremos los datos. Hay que especificar un método claro y preciso de recogida de datos, mediante observación, cuestionarios, encuestas, censos, sondeos. La ordenación de los datos en tablas, es decir, todos los datos los vamos a dejar ordenados en tablas y con estas tablas luego haremos una representación gráfica. Esta representación gráfica nos servirá, las tablas nos servirá para realizar un cálculo de los parámetros estadísticos y mediante las tablas, los parámetros estadísticos que calculemos y la representación gráfica nos haremos una idea que analizaremos e interpretaremos así toda la información que hemos recopilado. Finalmente, con esta información obtendremos unas conclusiones y elaboraremos un informe. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el ayuntamiento de una ciudad quiere conocer cuántos de sus vecinos disponen de conexión a internet en sus casas. Este sería el objetivo del estudio. La variable estadística que se quiere conocer es la presencia de internet en los hogares de la ciudad. La población sobre la que se quiere hacer el estudio es la de los vecinos de esta ciudad. Evidentemente, los vecinos de esta ciudad son muy numerosos y sería muy laborioso, muy costoso ir casa por casa preguntando, recopilando los datos, es decir, si tienen o no tienen conexión a internet. Por lo tanto, vamos a limitar el estudio a un grupo reducido, la muestra. En este caso, la muestra será de 175 hogares. Para la obtención de los datos se realiza una encuesta telefónica en cada una de las viviendas seleccionadas. Se obtiene una gran cantidad de datos, con lo que se elaboran tablas, gráficos y se calculan los parámetros estadísticos. Esta información será analizada, interpretada y finalmente obtendremos unas conclusiones que plasmaremos en un informe. Un estudio estadístico puede analizar más de una variable a la vez. Por ejemplo, número de personas que hacen uso de internet sería una variable cuantitativa, es decir, 1, 2, 3. Número de horas que utilizan internet por día también sería una variable cuantitativa. ¿Para qué utilizan internet? En este caso ya sería cualitativa, es decir, si se utiliza para ocio, para trabajar. Por ejemplo, el número de horas, si medimos el número de horas, los datos serían 1 hora, 2 horas, 0 horas, 2 horas, 1, 3, 4. Los datos obtenidos, estos datos deben ser organizados en tablas. La organización de los datos en tablas, los datos del ejemplo anterior, es decir, entre esos datos existen 6 valores diferentes, es decir, tenemos personas que no utilizan internet al día, es decir, sería un valor 0, otras que lo utilizan 1 hora al día, otros que lo utilizan 2, otros que lo utilizan 3 horas, otros 4, y en el caso mayor serían 5 horas diarias de conexión a internet. Entonces, con eso vamos a realizar una serie de... el 5 sobraría, es decir, si tenemos simplemente 5 datos, tendríamos las categorías, serían 5 categorías, es decir, la categoría de 5 horas, en este caso serían 70 personas las que no utilizan internet al día,
Las que utilizan 1 hora al día serían 40 personas, las que utilizan 2 horas al día serían 35, las que lo utilizan 3 horas serían 20, las que utilizan 4 serían 10. El número total de horas, el número total de personas sumarán el conjunto de la muestra de la población, en este caso serán 175 personas. Eso sería la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada, o F mayúscula sub I, será la acumulación de las que acumulan, de las que usan internet 0 horas, en este caso 70, más las que lo emplean 1 hora al día, es decir, 70 más 40 será 110. 110 más 35, 145, 145 más 20, 165, y más 10 serían 175. Como vemos, finalmente la frecuencia absoluta acumulada tiene que corresponder con el número de individuos. La frecuencia relativa sería h sub i y se obtiene mediante la división de la frecuencia absoluta entre el número total de individuos, es decir, para el caso de las personas que utilizan simplemente no utilizan internet a lo largo del día, serían 70 personas que no utilizan internet partido el total de personas, que serían 175, y me daría 0,4. Estos serán tanto por uno, serán valores cuyo valor máximo va a ser 1, y la suma de todos ellos también me dará 1. Por lo tanto, 40 personas utilizan internet 1 hora al día. 40 entre 160 y 175 daría 0,23. Esta frecuencia relativa, al igual que ocurría con la absoluta, se puede acumular, es decir, 0,4 más 0,23 dará 0,73. La frecuencia relativa acumulada finalmente sumará. Es decir, la frecuencia relativa, evidentemente, la suma de todas las frecuencias relativas también. N será el tamaño de la muestra, será 175 individuos. X sub i, el valor de la variable del individuo i, es decir, que emplee 0 horas, 1 hora, 2, 3 o 4 horas al día. F sub i será la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite la variable en la categoría i. F sub 1 será el número de veces que se repite la categoría 1, es decir, el número de hogares que utilizan 0 horas en internet al día. Y F sub i mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada, indica el número de hogares hasta la categoría i. F sub i sería el sumatorio, es decir, lo que he ido diciendo antes, sería el sumatorio de F minúscula sub i. Esta especie quiere decir sumatorio. H sub i sería la frecuencia relativa, que correspondería al porcentaje de la categoría respecto del total. Se obtiene dividiendo la frecuencia de la clase por el tamaño de la muestra, es decir, F sub i entre el número total de individuos, que era n, era 175. H sub i mayúscula sería la frecuencia relativa acumulada, sería el porcentaje acumulado, es decir, sería el sumatorio de las frecuencias relativas. Si contamos el número de veces que se repite un valor, estamos contando la frecuencia absoluta de este. La frecuencia relativa, sin embargo, es el índice que se calcula al dividir la frecuencia absoluta entre el número de elementos consultados. Si sumamos todas las frecuencias relativas de una variable estadística, el resultado será 1, como hablábamos aquí, es decir, al sumar todo esto nos tiene que dar 1. Si no nos da 1 es que habremos realizado mal los cálculos o habremos cometido algún error. Cuando se ordenan los valores de la variable y sus frecuencias se van sumando hasta un cierto valor determinado, se habla de la frecuencia acumulada, que puede ser tanto relativa como absoluta. Es decir, teníamos una frecuencia absoluta acumulada y también una frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada sumará el número total de individuos y la relativa llegará hasta un valor. Hay un conjunto de propiedades que se van a cumplir en todas las tablas, las he ido mencionando mientras que veíamos la tabla, y será: la suma de todas las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra, la suma de las frecuencias relativas es siempre igual a 1, la última frecuencia absoluta acumulada coincide con el número total de las observaciones, y la última frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad, es decir, es igual a 1.
tablas de datos agrupados. En muchas ocasiones el número de valores que toma la variable estadística es demasiado grande. En estos casos conviene elaborar una tabla de frecuencia agrupando los datos en intervalos. Estos intervalos deben tener todos la misma amplitud, es decir, el ancho del intervalo debe ser el mismo, siendo la marca de clase o XUI de cada intervalo el punto medio entre de cada uno y el valor que lo representa. A continuación lo veremos. Para agrupar los datos en intervalos seguiremos estos pasos. Se determina el rango o recorrido de los datos, que será el valor mayor menos el valor menor. Se establecen el número de intervalos o clases, o K, en que se van a agrupar los datos. Es conveniente que oscile entre 6 y 15. Más de 15 quiere decir que no habremos agrupado los datos con una amplitud de intervalo adecuada y se nos hará muy pesado ver esa tabla. Se determina la amplitud de cada clase o intervalo. Esta se calcula dividiendo la longitud que sea múltiplo del número de intervalos e igual o mayor que el recorrido entre el número de intervalos. La amplitud será rango partido K, número de clases. Para formar la primera clase se pone como límite inferior de la primera clase un valor un poco menor que el dato menor encontrado en la muestra y posteriormente se suma a este valor C, es decir, la amplitud de cada clase o de intervalo. Obteniendo de esta manera el límite superior de la primera clase y luego se procede a obtener los límites de la clase siguiente y así sucesivamente. Ejemplo, si tenemos los datos de 50 personas, las edades de 50 personas que acuden en un día al centro de salud. 0 años, 1 año, 1 año, 0, 2, 3, tenemos la suerte que nos han dado los datos ordenados. 7, 9, 4, 10, bueno, no todos están ordenados. Y aquí pues los de mayor edad, 83, 86, 88, 95. Se localizan los valores menor y mayor, es decir, tenemos personas con 0 años, es decir, neonatos, y personas ya ancianas de 95 años. Se restan y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea dividible por el número de intervalos que queramos establecer. En nuestro caso 95 menos 0 obviamente es 95. Vamos a incrementar un poquito el número hasta 100 para que la división sea más sencilla y entonces vamos a decidir que existan 10 intervalos. 100 entre 10 será a 10. Por lo tanto, la amplitud del intervalo será 10. Para el primer intervalo ponemos como límite inferior 0. A este límite inferior se le sumamos la amplitud de 10 para obtener el límite superior. Es decir, lo que vamos a hacer es el límite inferior lo vamos a obtener, lo vamos a marcar con un corchete y el superior lo vamos a marcar con un paréntesis. El extremo inferior, por lo tanto, sí que queda incluido en el intervalo y el superior no. Entonces, estos serían los intervalos de edades de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30 años y así sucesivamente. La marca de clase, es decir, la edad media entre 0 y 10 sería 5, entre 10 y 20 sería 15. Entonces simplemente tendríamos que contar. Entre 0 y 10 años, ¿cuántas personas hay? Obtenemos la frecuencia de FSUI, serían 14 personas, entre 10 y 25. Y aquí lo único que vamos a hacer es la frecuencia FSUI mayúscula, es decir, vamos a acumular 14 más 5 serían 19, 19 más 2 sería 21, 21 más 3 sería 24 y así sucesivamente. Si dividimos 14 entre el número total, que era 50, nos daría 0,28. Si dividimos 19 entre 50 sería 0,1 y así sucesivamente. Y H sub I mayúscula sería la frecuencia acumulada. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente ir sumando 0,28 más 0,1 sería 0,38, más 0,04 sería 0,42 y así sucesivamente. Ocurre lo mismo que antes, F sub I va a tener como número máximo 50 y H sub I y H sub I mayúscula tendrán 1, es decir, la unidad. Los datos se pueden organizar en gráficos. Un gráfico siempre ayuda mucho más, es decir, una imagen sirve más vale más que 1000 palabras, de alguna manera, ¿no? Y entonces el gráfico nos
nos va a proporcionar una información visual mucho mayor que una tabla. El gráfico sería la representación en el plano de la información estadística con el fin de obtener una impresión visual global del material presentado que facilite su rápida comprensión. Son una alternativa a las tablas para representar las distribuciones de frecuencia. Tenemos distintos gráficos, cada uno va a tener unas características y unas ventajas. Cada gráfico va a ser más apropiado en función de la variable que escojamos. Que escojamos lo que tengamos que estudiar. El diagrama de barras es el gráfico más indicado cuando tratamos con valores cuantitativos que toman pocos valores, y en especial para las variables discretas. Se conoce también como gráfico de columnas, es decir, gráfico de barras o columnas. La longitud de cada barra sería proporcional a la frecuencia. El siguiente gráfico representa las frecuencias de la tabla que analizan el uso de Internet. Es decir, con 0 horas al día existen 70 personas que no utilizan Internet del total de las muestreadas, 40 que lo utilizan 1 hora al día, 35 que lo utilizan 2 horas, y así sucesivamente. El histograma se emplea para representar variables estadísticas que agrupan una colección muy grande de datos. Los datos quedan agrupados en intervalos. Este tipo de diagrama tiene tantas barras como intervalos. La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el horizontal los valores de las variables. Es decir, sería prácticamente igual que el anterior, pero en este caso los datos se agrupan en intervalos. Se utiliza tanto variables cuantitativas, continuas como discretas. El gráfico siguiente representa los intervalos de edades que acuden más al centro de salud. Los intervalos más altos corresponderían a las personas de 60 a 70 años y de 70 a 80 años, así como a los niños de corta edad. Es decir, generalmente los neonatos, sus madres o padres les llevan al centro de salud para ver la evolución del bebé, y ya pues a partir de ciertas edades pues se sufren más achaques de salud, con lo cual sería bastante real este gráfico. Si unimos mediante una línea los puntos medios de cada barra del histograma, es decir, lo que denominamos la marca de clase, subir, obtenemos el polígono de frecuencias. Diagrama de sectores. Una manera muy habitual de representar gráficamente los gráficos estadísticos es mediante un diagrama de sectores. También lo denominamos circulares o diagrama de tarta. Los datos se muestran en forma de sectores circulares, siendo el ángulo de cada sector proporcional a la frecuencia absoluta que corresponde. El diagrama de sectores se puede representar todas las variables, aunque lo más frecuente sea representar variables cualitativas. Son muy útiles para representar frecuencias relativas de las variables expresadas en forma de porcentaje. Ejemplo, pues por ejemplo, para expresar el número de escaños, el porcentaje de votos de los distintos partidos políticos. Por ejemplo, el PSOE, en este caso, los datos que aparecen aquí en los apuntes, obtiene 37 escaños. Como el círculo completo son 360, sería 37 escaños del total de escaños posibles, que sería 75 por 360. Eso me da un ángulo de 177,6 grados. No llega a los 180, que sería la mitad de la amplitud, que sería, si son 380, la mitad sería 180, pero bueno, está cerca. El PP sería también una amplitud grande, un poquillo menor, sería 120 grados, y luego el BNG serían en torno a los 63 grados. Pictogramas son representaciones visuales figurativas, en realidad son diagramas de barras, pero en lugar de barras se van a emplear dibujos que aluden a la variable. El siguiente pictograma se representa las toneladas de vídeos recogidas, es decir, se utilizan pues, dibujos que evidentemente están relacionados con la recogida y el reciclaje de vídeo. Entonces, pues aquí muestra, por ejemplo, entre los 4 países que apareceríamos a la cola del reciclaje, y a la cabeza aparecería Alemania. Cartogramas
son expresiones gráficas a modo de mapa. Es decir, por ejemplo, para mostrarnos la densidad de habitantes en las distintas provincias de España, pues se emplearía un cartograma. Bueno, aquí simplemente aparecerá un resumen de los tipos de gráficos que se recomiendan en función del tipo de variable. Si es cualitativa, para frecuencias tanto absolutas, relativas y porcentaje, podemos utilizar tanto el diagrama de barras como el diagrama de sectores o el pictograma. Cuando empleamos variables cuantitativas discretas, para cualquier tipo de frecuencias, pues podríamos emplear un diagrama de barras, polígono de frecuencia, un diagrama de sectores. Y para variables cuantitativas continuas y para indistintamente el tipo de frecuencias, emplearíamos tanto histogramos como polígonos de frecuencia. Con esto me despido y nos veríamos ya a la vuelta de Semana Santa en las siguientes tutorías. Pasarlo bien y nada, hasta dentro de 2 semanas.